Hola, hola y bienvenidos una vez más a esto que es Lee conmigo la Biblia. Hoy día viernes 18 de marzo del 2021. Estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Andrea y en este desafío que nos hemos propuesto de pasar los 365 días del año junto a la palabra de Dios, queremos comenzar con nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional se titula ¿Cómo desarrollar la intimidad con Dios? La vida y ministerio del pastor norteamericano John Wimber ha ejercido una gran influencia en muchas vidas, iglesias y en muchas congregaciones alrededor del mundo. Él expresó: la capacidad de escuchar lo que Dios dice, ver lo que Dios hace y moverse en defensa de lo milagroso se dan cuando una persona desarrolla la intimidad y la misma dependencia del Padre que tenía Jesús. ¿Cómo hizo Jesús las cosas que realizó? La respuesta se encuentra en su relación con el Padre. ¿Cómo haremos mayores cosas que estas, según la promesa de Jesús en Juan capítulo 14, verso 12? Mediante el descubrimiento de esa misma relación de intimidad, sencillez y obediencia. Dios te ama con una intimidad que sobrepasa todos tus sueños. Quiere que tengas una relación cercana a Él, de intimidad, sencillez y obediencia. Esto constituye un honor y un privilegio extraordinario. Moisés, David y por supuesto Jesús tuvieron una relación íntima con Dios. Pero ¿cómo fue desarrollada esa intimidad con Dios? ¿Y cómo podemos nosotros desarrollar esa intimidad con Dios? En el Salmo 35, de los versos 11 al 18, leemos sobre la apertura, exposición y honestidad. Hubo ocasiones en las que David estaba deprimido y su alma se sentía vacía. Era suficientemente sincero y abierto como para hablar de sus dificultades. Oposición. David se enfrentó a una gran oposición por parte de aquellos que le pagaron mal por bien y lo atacaban. Puede que tú también enfrentes una gran oposición de aquellos que te pagan mal por bien y te ataquen. Puede que te calumnien o se burlen de ti de forma maliciosa. La oposición no solo viene del mundo, sino que incluso puede venir del mismo pueblo de Dios. Oración no respondida. Puede que haya momentos cuando tus oraciones parezcan no ser escuchadas. Señor, ¿cuánto tiempo seguirás viendo esto? El fracaso. Todos hemos tropezado. Podemos sentir que caminamos con el Señor bastante felices y entonces repentinamente tropezamos. Puede haber ocasiones en las que no cumplamos nuestros propios estándares y mucho menos los de Dios. Como David, habla con Dios sobre todos estos desafíos. No intentes hacer de cuenta que todo está bien. Habla desde lo profundo de tu corazón. Él no se sorprenderá ni se mostrará impactado por lo que le digas. La apertura, el exponerse abiertamente mostrando tus debilidades y la honestidad son cualidades que te llevan hacia una relación íntima con Dios. Lucas, en el capítulo 2, del 41 al versículo 52, nos habla sobre crece en sabiduría. Ya de niño Jesús tenía una sabiduría sorprendente. Todos le oían y se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Como alguien ha dicho, el conocimiento es saber que un tomate es un fruto. La sabiduría no es ponerlo en la ensalada de frutas. El conocimiento es horizontal. La sabiduría es vertical. Viene desde arriba hacia abajo. Es mucho más importante crecer en sabiduría que crecer en prosperidad, pues la sabiduría supera la prosperidad. La intimidad con el Padre produce aún mayor crecimiento de sabiduría. Luego de que los padres de Jesús lo llevaron al atrio del templo, les preguntó:
¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? O, como dice la Biblia, en la versión en inglés The Message, tratando con las cosas de mi padre. Por un lado, la relación de Jesús con su Padre era única. Por otra parte, también te permite llamar a Dios Padre. Oró a Dios como Abba, palabra aramea usada por un hijo en términos filiales con su Padre, y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. El apóstol Pablo, al escribir sobre el Espíritu Santo, señala: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los llene otra vez de miedo, sino el Espíritu que los hace ser hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre. Romanos capítulo 8, verso 15. Al examinar el ejemplo de Jesús en estos versículos, aprendemos 4 cosas sobre estas clases de sabiduría que procede de la intimidad con el Padre. La primera, la sabiduría viene de escuchar. La sabiduría es disposición a escuchar y aprender de los demás. Jesús estaba sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Lucas capítulo 2, verso 46. Sir Isaac Newton dijo: veo que la inteligencia resulta más evidente al analizar las preguntas realizadas en lugar de las respuestas ofrecidas. A menudo aquellos que saben más hablan menos. Cuando hablamos, por lo general repetimos meramente lo que ya sabemos. Cuando escuchamos, puede que aprendamos algo nuevo. Realizar buenas preguntas es la clave para ser un buen conversador. Se decía del presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy que te hacía pensar que él no tenía nada más que hacer excepto hacerte preguntas y escuchar tu respuesta, con una concentración extraordinaria. ¿Sabías que en ese momento Kennedy dejaba a un lado el pasado, el futuro, para concentrarse en ti? La sabiduría conduce a la sencillez. La sabiduría trae claridad. Jesús sabía dónde debía estar y qué debía hacer. Declaró: ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? El conocimiento nos lleva de lo simple a lo complejo. La sabiduría nos lleva de lo complejo a lo simple. Como tercer punto, vemos que la sabiduría es integral. La sabiduría no solo muestra lo que decimos, sino también cómo lo vivimos. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. La sabiduría se refiere a toda la vida, más que solo a nuestro intelecto o nuestras palabras. La sabiduría también nos incita o nos ayuda a que esto debe crecer constantemente en nuestra vida. Por medio de la relación íntima con Dios, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Una expresión muy similar a la que es utilizada respecto al profeta Samuel. La sabiduría debería incrementarse a medida que crecemos. No es que la sabiduría de Jesús fuera defectuosa o imperfecta, pero crecía a medida que Él maduraba. Y así debería ser con nosotros. Esta es una oración que a menudo hacemos por nuestros hijos. O debería ser, ¿no? Que puedan crecer en sabiduría, estatura y en el favor ante Dios y la gente. Por encima de todo, la sabiduría de Jesús procedía de una relación íntima con Dios. Dios era su Padre y sabía que tenía que estar en la casa de su Padre, y en la intimidad con Él era el cimiento de su sabiduría. El libro de Números, en el capítulo 7 al 9 que vamos a leer hoy, nos dice: detente y escucha. No puedes desarrollar una relación íntima con Dios sin apartar tiempo para comunicarte con Él. Cuando Moisés entró a la tienda de reunión para hablar con el Señor, escuchó su voz. Así hablaba el Señor con Moisés. El Señor le dijo a Moisés, esto lo leemos una y otra vez. Moisés habló con Dios. Era una conversación de doble vía. Dios hablaba a Moisés cara a cara
como una persona habla con su amigo, como dice el capítulo 12, el verso 8, hablando y escuchando al mismo tiempo, mirando la reacción del otro. En la era del Espíritu Santo, estás en una posición mucho mejor que la de Moisés. Estamos. Ya no tienes que ir a un sitio especial como lo hacía Moisés, sino que puedes estar con Dios donde sea que te encuentres. Mediante el Espíritu de adopción eres llevado a una conversación íntima y eterna con Dios el Padre. Este era el patrón. El Señor habló a Moisés y éste habló a los hijos de Israel. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Señor le había mandado a Moisés. Toda la forma de vida de los israelitas se edificaba sobre la obediencia a lo que Dios le había dicho a Moisés en un lugar de intimidad. Tu intimidad con Dios debe desbordarse en la forma en que llevas adelante tu vida. Debes poner en práctica todas las cosas que Dios te haya mostrado en el sitio de intimidad. Hay momentos en los que no es evidente cómo nos guía Dios. De nuevo, el ejemplo de Moisés resulta de utilidad. Cuando el pueblo realizaba una pregunta difícil, Moisés lo que hacía era, cuando él no tenía respuestas, contestaban: esperen a que averigüe lo que el Señor dispone en relación con esto. Si no conoces la respuesta correcta, es sabio pedirle a la gente que espere. Esto te da tiempo para orar y descubrir de parte de Dios la forma correcta de seguir adelante. Eugene Peterson traduce este pasaje así, en su versión de inglés de la Biblia The Message o El Mensaje. Denme algún tiempo, descubriré lo que Dios dice en las circunstancias de ustedes. Otra versión bíblica dice: quédense quietos, yo estaré y escucharé con el Señor y haremos lo que Él mande respecto a ustedes. En el ajetreo de la vida, detente y escucha lo que Dios quiere que hagas. Iniciamos nuestra lectura en el libro de Salmos, capítulo 35, versos 11 al 18. Los perversos me odian y me acusan de crímenes que no he cometido. Ellos pagan bien con mal y me causan mucho dolor. Me tratan así aunque los acompañé en su dolor y me puse ropa áspera cuando estaban enfermos. Por la tristeza que sentí, los acompañé e hice ayunos. Cuando no se contestaron mis oraciones, murió uno de su familia. Los traté como si fueran mis hermanos, compartí su dolor como por un amigo o un hermano, guardé luto en señal de dolor como por una madre. Pero cuando me vi en dificultades, se juntaron en mi contra y trataron de destrozarme. No me dieron descanso. No eran mis verdaderos amigos. En realidad no los conocía. Me rodearon y me atacaron sin cesar. Me trataron mal, se burlaron de mí, furiosos. Querían comerme vivo. Señor, ¿cuánto tiempo te vas a quedar mirándome sin hacer nada? Salva mi vida. ¿Qué más tengo? Sálvame de los que rugen como leones y quieren destruirme. Te alabaré en gran asamblea, te alabaré entre la multitud. Libro de Lucas, capítulo 2, verso 41 al 52. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, fueron allá como de costumbre. Después de la fiesta se regresaron a su casa, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Pensaban que Jesús estaba con el grupo y viajaron por un día. Al buscarlo entre los familiares y amigos, no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Después de 3 días lo encontraron en el área del templo, sentado con los maestros. Los estaba escuchando y les hacía preguntas. Todos los que lo escuchaban quedaban impresionados por su entendimiento y sus respuestas. Sus padres quedaron asombrados cuando lo vieron y su mamá le dijo: «Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu papá y yo hemos estado muy preocupados buscándote». Jesús le contestó: «¿Por qué tenían que buscarme?
¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero no entendieron su respuesta. Después regresaron a Nazaret. Jesús les obedecía a ellos. Su mamá reflexionaba sobre todo lo que había pasado. Así Jesús crecía en sabiduría y estatura. Y Dios y la gente lo veían con buenos ojos. Continuamos en Números capítulo 7, versos 66 al 89. El 10º día llevó sus ofrendas a Eliezer, hijo de Amisadai, jefe de la tribu de Dan. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos llenos de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de 1 año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado y finalmente para la ofrenda para festejar dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. El día 11 llevó sus ofrendas Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Aser. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos, lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de 1 año, para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El día 12 llevó sus ofrendas a Jirá, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalí. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos, lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero, un cordero de 1 año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Ahirá, hijo de Enán. Esa fue la ofrenda de dedicación de los jefes de Israel para el altar cuando fue consagrado: 12 bandejas de plata, 12 tazones de plata, 12 cucharones de oro. Cada bandeja de plata pesaba 1,5 kilos, cada tazón de plata 800 gramos. Todos los objetos de plata pesaban 27 kilos según el peso oficial. Los 12 cucharones de oro llenos de incienso pesaban 110 gramos según el peso oficial. El oro de todos los cucharones pesaba un total de 1,4 gramos. El número total de los animales para el sacrificio que debe quemarse completamente era de 12 terneros, 12 carneros, 12 corderos de 1 año con sus correspondientes ofrendas de cereal. También había 12 chivos para el sacrificio por el pecado. En cuanto a los animales para la ofrenda para festejar, su número total era de 24 terneros, 60 carneros, 60 chivos, 60 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después de que fue consagrado. Cuando Moisés entró a la carpa del encuentro para hablar con Dios, escuchó la voz de Dios que le hablaba desde encima de la tapa del cofre del pacto, en medio de los 2 querubines. Libro de Números, capítulo 8. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que cuando instale las 7 lámparas, éstas deben alumbrar hacia el frente del candelabro. Entonces Aarón hizo tal como el Señor le ordenó a Moisés y ubicó la lámpara de forma que quedaran alumbrando delante del candelabro. El candelabro, desde su base hasta las flores, estaba hecho de oro martillado y se hizo tal y conforme al modelo que el Señor le mostró a Moisés. El Señor le dijo a Moisés:
Toma a los levitas de entre los israelitas y purifícalos. Esto es lo que debes hacer para purificarlos. Rocía sobre ellos agua de purificación. Haz que se afeiten todo el cuerpo y que se laven su ropa. Así quedarán purificados. Después, que tomen un ternero y harina de la mejor calidad mezclada con aceite para que hagan la ofrenda de cereal correspondiente. También otro ternero para que hagan el sacrificio por el pecado. Enseguida, lleva a los levitas al frente de la carpa del encuentro y reúne a toda la comunidad de Israel. Cuando traigas a los levitas ante el Señor, los israelitas les deberán imponer las manos. Aarón presentará a los levitas haciendo el movimiento de presentación como una ofrenda de los israelitas para el Señor, y así quedarán dedicados al servicio del Señor. Los levitas, a su vez, pondrán sus manos sobre las cabezas de los terneros y serán ofrecidos como sacrificio por el pecado, y el otro como sacrificio que debe quemarse completamente al Señor para purificar a los levitas. Luego, tú harás que los levitas se coloquen de pie frente a Aarón y a sus hijos, y harás el movimiento de presentación de la ofrenda al Señor para dedicármelos. De esta forma, separarás a los levitas de los demás israelitas para que sean míos. Después de que los hayas purificado y que los hayas ofrecido haciendo el movimiento de presentación de la ofrenda, los levitas estarán calificados para trabajar en la carpa del encuentro. Así que los levitas de entre los israelitas serán un grupo de gente puesto aparte para mi servicio. Yo he hecho que ellos ocupen el lugar de los hijos mayores de los israelitas en mi servicio, porque todo hijo mayor de los israelitas, tanto de los seres humanos como de los animales, es mío. El día que yo di muerte a todos los hijos mayores de Egipto, yo aparté para mí a los hijos mayores de los israelitas. Sin embargo, tomé a los levitas a cambio de todos los hijos mayores de Israel, y de entre todos los israelitas di los levitas a Aarón y a sus hijos. Ellos harán, en nombre de los israelitas, el trabajo pesado en la carpa del encuentro y purificarán a los israelitas para que así no les ocurra ninguna desgracia por acercarse al santuario. Moisés, Aarón y toda la comunidad de Israel hicieron todo lo que el Señor le ordenó a Moisés respecto a los levitas. Los levitas se purificaron a sí mismos y lavaron sus ropas. Luego Aarón los ofreció haciendo movimiento de presentación ante el Señor y presentó los sacrificios para el perdón de los pecados de los levitas y para purificarlos. Después de esto, los levitas se fueron a realizar sus labores en la carpa del encuentro bajo la supervisión de Aarón y sus hijos. Lo que se hizo con los levitas fue tal y como el Señor le había ordenado a Moisés que se hiciera. El Señor le dijo a Moisés: esta es una ley para los levitas. A partir de los 25 años de edad, todo hombre levita entrará al servicio de la carpa del encuentro, pero se retirará a la edad de 50 años y no trabajará más. Podrá ayudar a sus hermanos haciendo guardia en la carpa del encuentro, pero no hará ningún trabajo pesado. Esa es la forma en la que debes organizar el trabajo de los levitas. Números capítulo 9 versos 1 al 14. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí en el primer mes del segundo año después de salir de Egipto. Él le dijo: los israelitas deben celebrar la Pascua en la fecha determinada, que es el atardecer del día 14 de este mes. La celebrarán siguiendo todas sus leyes y normas. Entonces Moisés les ordenó a los israelitas que celebraran la Pascua y ellos la celebraron el día 14 del primer mes. La celebraron en el desierto de Sinaí al atardecer, cumpliendo todo lo que el Señor les había ordenado a Moisés. Pero había algunos que estaban impuros por haber tocado un muerto y por eso no podían celebrar la Pascua ese día. Así que fueron a ver a Aarón y a Moisés y le dijeron a Moisés: estamos impuros por haber tocado un muerto. ¿Por qué se nos impide presentar la ofrenda para el Señor en el momento indicado como lo hacen el resto de los israelitas? Moisés le dijo: esperen, yo averiguaré lo que el Señor decide sobre ustedes. El Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas: puede darse el caso de que alguno de ustedes o de sus descendientes esté impuro por haber tocado un muerto o por estar de viaje fuera del país. En ese caso, pueden celebrar la Pascua del Señor el día 14 del segundo mes al atardecer. Deben comer el cordero de la Pascua con pan sin levadura y hierbas amargas. No deben dejar nada
para la mañana siguiente, sin romper ninguno de los huesos del cordero. Cuando celebren la Pascua, lo harán respetando toda su reglamentación. Por otra parte, puede darse el caso de que alguien esté puro y no se encuentre de viaje, pero se niegue a celebrar la Pascua. Ese será apartado, separado de la comunidad, porque no ofreció la ofrenda al Señor en el momento indicado y recibirá el castigo por su pecado. Si un inmigrante vive entre ustedes y desea celebrar la Pascua del Señor, podrá hacerlo, pero deberá seguir las leyes de la Pascua con todas sus normas. Las normas seguirán iguales tanto para los ciudadanos como para los inmigrantes. Llegamos al final de nuestra lectura y me gustaría compartir esta oración con ustedes. Señor, gracias por escuchar los clamores de mi corazón. Gracias por rescatarme y capacitarme para decir, yo te daré gracias en la gran asamblea, ante una multitud te alabaré. Padre, gracias por haberme dado tu espíritu de adopción por el cual puedo clamar, Abba, Padre. Gracias por llamarme a mí misma a una relación de intimidad, la misma que Jesús tuvo contigo. Ayúdame a crecer en la relación de intimidad, sencillez y obediencia, y a crecer en sabiduría, estatura y en favor de Dios y con la gente. Señor, gracias, porque puedo encontrarme contigo cada día, hablar contigo y escucharte. Ayúdame a oír lo que me dices y a vivir hoy en esta relación de intimidad, de sencillez y obediencia. Y llegamos al punto final de nuestra edición del día de hoy, viernes 18 de marzo del 2021. 78 edición de este Lee Conmigo la Biblia. Muchísimas gracias por acompañarme. Llegamos al fin de semana. Gracias a Dios por terminar una semana más y ya estamos arrancando los últimos días de este mes, anticipándonos al otoño y al cambio de estación aquí en el sur del mundo, en Argentina, en Corrientes, en Virasoro. Muy agradecida a todos por acompañarme en este tiempo de lectura de la Palabra de Dios. Y será, si Dios quiere, hasta mañana. Te recuerdo que podés compartir este trabajo con cualquier persona que consideres que le pueda interesar o que le pueda resultar de bendición. Mi nombre es Andrea y me despido de todos ustedes. Hasta mañana. Bendiciones.